¿Alguna vez has tenido la sensación de que estás viviendo una vida que no elegiste y simplemente seguiste adelante sin cuestionarla? ¿Cuándo fue la última vez que permaneciste en absoluto silencio y lograste reconocer quién eres realmente detrás de la rutina, las exigencias y las distracciones? ¿Y si la libertad que crees tener fuera solo una versión más sofisticada de la obediencia? Existe una frase de Michel Foucault que debería incomodar a cualquier ser humano consciente. Las personas saben lo que hacen, con frecuencia saben por qué hacen lo que hacen, pero lo que no saben es lo que aquello que hacen hace de ellas. Y tal vez sea exactamente ahí donde comienza la esclavitud moderna. No con cadenas, no con barrotes, sino con hábitos, miedos, necesidades artificiales y un agotamiento tan normalizado que nadie más percibe lo absurdo. Todos nosotros, en algún momento, sentimos que hay algo mal, una extraña sensación de vacío incluso después de cumplir con todas las obligaciones. Te despiertas temprano, trabajas, resuelves problemas, corres detrás de estabilidad, intentas sobrevivir emocionalmente al caos cotidiano, y aún así, existe un silencio dentro de ti preguntando, ¿por qué nada de esto parece suficiente? La verdad más peligrosa es que el sistema no solo quiere tu esfuerzo, quiere tu atención, tu identidad, tu capacidad de cuestionar, porque un ser humano consciente se vuelve impredecible, y no hay nada que asuste más al mundo moderno que alguien que comienza a pensar por sí mismo. Carl Jung decía, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta, pero despertar tiene un precio, porque ver tu propia prisión significa darte cuenta de cuántas decisiones de tu vida quizá nunca fueron realmente tuyas. Tus deseos, tus miedos, tu concepto de éxito, tu necesidad de aprobación. ¿Cuántas de esas cosas nacieron dentro de ti y cuántas fueron implantadas lentamente a lo largo de los años? Hoy vamos a atravesar juntos una de las verdades más incómodas de la existencia moderna. Y necesito advertirte algo. Después de este video, tal vez nunca vuelvas a mirar tu rutina de la misma manera. Tal vez la esclavitud nunca terminó. Tal vez simplemente aprendió a sonreír, porque hoy nadie necesita poner cadenas en tus muñecas cuando puede poner miedo dentro de tu mente. Y así es como todo comienza. Silenciosamente, naces, y antes incluso de descubrir quién eres, el mundo ya decidió en quién deberías convertirte. Estudia, obedece, trabaja, produce. No cuestiones demasiado, no te detengas por mucho tiempo, no te quedes solo con tus pensamientos y, sobre todo, no te salgas de la línea. Michel Foucault decía que las formas más peligrosas de control no son aquellas que dañan el cuerpo, sino aquellas que moldean comportamientos. Y tal vez eso es exactamente lo que hicieron con nosotros, porque el hombre moderno cree que es libre mientras vive atrapado en rutinas que odia, se despierta cansado, corre contra el reloj, sonríe por obligación, se traga la ansiedad como quien se toma un café, y a eso le llama vida adulta. Hay algo profundamente triste en eso. Las personas están emocionalmente agotadas, pero siguen adelante. Siguen porque tienen miedo de fracasar, miedo de decepcionar, miedo de quedarse atrás, miedo de no ser suficientes. Entonces trabajan más allá de sus límites, aceptan relaciones vacías, abandonan sueños antiguos, todo para mantener una imagen de estabilidad que lentamente destruye quienes realmente son. Y lo más aterrador es que casi nadie lo percibe. Friedrich Nietzsche llamó a esto mentalidad de rebaño, la necesidad desesperada de pertenecer, porque pensar por uno mismo duele, cuestionar asusta, despertar aísla. Entonces las personas prefieren repetir frases vacías como si fueran oraciones modernas. Así es la vida. La vida es difícil, todo el mundo sufre, pero existe una diferencia brutal entre sufrir por estar vivo y sufrir por nunca haber vivido de verdad. Pero ¿cómo puede alguien descubrir quién es en un mundo que recompensa las máscaras?
¿Te has dado cuenta de que casi todo hoy fue creado para impedirte pensar profundamente? Ruido todo el tiempo, pantallas todo el tiempo, distracciones todo el tiempo, porque una mente distraída no percibe su propia prisión. Blaise Pascal decía que todos los problemas humanos nacen de la incapacidad del hombre de permanecer solo y en silencio, y tal vez por eso el silencio se volvió tan incómodo, porque en el silencio no existe distracción suficiente para esconder el vacío. Es ahí donde aparecen las preguntas peligrosas. ¿Quién sería yo sin mis obligaciones? ¿Cuántos de mis sueños realmente nacieron dentro de mí? ¿De verdad estoy viviendo o solo sobreviviendo de una forma socialmente aceptable? Pocas personas soportan esas preguntas, porque despertar duele. Duele darte cuenta de que pasaste años corriendo sin preguntarte jamás hacia dónde ibas. Duele descubrir que gran parte de tu identidad fue construida para satisfacer expectativas. Duele entender que tal vez tu rutina está lentamente matando partes de ti. Y tú llamaste a eso madurez. Yo creo que existe un momento específico en el que la prisión invisible comienza a agrietarse. No ocurre en grandes acontecimientos, sucede en una madrugada silenciosa, cuando miras el techo de tu habitación y sientes que algo dentro de ti ya no soporta seguir fingiendo. Un vacío extraño, una inquietud imposible de explicar, como si tu propia alma estuviera susurrando: esta vida no parece tuya. Y tal vez ese sea el instante más importante de la existencia humana, porque la libertad comienza exactamente ahí, en el momento en que dejas de obedecer automáticamente y comienzas por primera vez a observar tu propia vida con conciencia. Necesito decirte algo: a veces no necesitas empezar otra vida, necesitas reconstruir la mente con la que estás viviendo esta, porque mientras sigas reaccionando igual, vas a repetir los mismos patrones, las mismas decisiones, los mismos errores, el mismo desgaste emocional. Por eso desarrollamos un método basado en disciplina mental, filosofía práctica y control emocional estratégico. Creamos un video explicándolo de forma clara y directa. Puedes verlo ahora mismo. Escanea el código en pantalla o entra al enlace de la descripción o del primer comentario fijado. Existe un momento silencioso, casi invisible, en el que el ser humano deja de pensar por sí mismo. Y lo más aterrador es que nadie se da cuenta cuando eso ocurre. No existe una advertencia, no existe el sonido de cadenas cerrándose, solo existe repetición, repetición de ideas, repetición de comportamientos, repetición de deseos que nunca nacieron verdaderamente dentro de ti, porque la mente humana no es controlada solo por la fuerza, es moldeada lentamente, diariamente, casi de forma delicada. Desde niño aprendes qué debes admirar, qué debes temer, qué significa el éxito, qué significa el fracaso, y antes siquiera de descubrir quién eres, ya estás intentando cumplir expectativas que no creaste. Jean-Jacques Rousseau escribió algo brutalmente actual: el hombre nace libre, pero en todas partes se encuentra encadenado. Solo que hoy las cadenas no están hechas de hierro, están hechas de aprobación. Aprendes a sonreír cuando eres aceptado, y aprendes a esconder partes de ti cuando descubres que incomodan al mundo. Entonces comienza la adaptación. El niño sensible aprende a parecer fuerte, la niña intensa aprende a hacerse pequeña para encajar. El soñador aprende a abandonar sueños imposibles, y poco a poco, la personalidad es reemplazada por supervivencia social. Nietzsche decía que el mayor peligro de la humanidad era el espíritu de rebaño, la necesidad desesperada de pertenecer, porque pertenecer ofrece seguridad, pero casi siempre destruye la autenticidad. Y tal vez por eso tantas personas viven como copias emocionales unas de otras, las mismas opiniones, los mismos deseos, los mismos miedos, las mismas ambiciones vacías, como si el mundo entero hubiera sido programado para perseguir los mismos símbolos de validación: dinero, estatus, aprobación, apariencia.
Y nadie se hace la pregunta más importante: ¿realmente deseo esto o solo me enseñaron a desearlo? Esa pregunta asusta, porque destruye la ilusión de identidad. El filósofo Byung-Chul Han decía que el hombre moderno cree ser libre, cuando en realidad se explota a sí mismo voluntariamente. Y tal vez esa sea la forma más sofisticada de esclavitud jamás creada. Trabajas hasta el agotamiento no porque alguien te obligue, sino porque aprendiste a sentir culpa cuando te detienes. Te exiges constantemente, te comparas constantemente, te vigilas constantemente, y sin darte cuenta, conviertes tu propia mente en una prisión. Lo más cruel es que el sistema ya no necesita controlarte directamente, porque aprendiste a autocontrolarte. Callas tus ideas antes siquiera de expresarlas. Abandonas deseos antes siquiera de intentarlo. Renuncias a ti mismo antes siquiera de descubrir de lo que serías capaz. Todo porque existe una voz dentro de tu cabeza repitiendo límites que tal vez nunca fueron tuyos. Eso no es realista. No puedes. No arriesgues. Ya es demasiado tarde. Pero ¿quién puso esas frases dentro de ti? Y tal vez gran parte de la humanidad esté viviendo exactamente así, en automático. Personas que creen estar eligiendo, cuando solo reaccionan a condicionamientos antiguos. Personas que llaman prudencia al miedo, éxito al agotamiento, productividad a la ansiedad. Y lo más perturbador es que muchas defenderán esa prisión hasta el final, porque despertar duele. Duele darte cuenta de que pasaste años intentando ser amado a costa de tu propia autenticidad. Duele entender que muchas decisiones de tu vida fueron tomadas para evitar el rechazo y no para encontrar la verdad. Pero tal vez exista algo todavía más profundo en eso. El hombre moderno es infeliz porque desaprendió a reconocer su propia esencia. Ya no sabe quién sería sin todos los personajes que creó para sobrevivir. Y tal vez sea exactamente por eso que tanta gente siente un vacío imposible de explicar. No es solo cansancio, es desconexión interna. Es la sensación de vivir lejos de uno mismo, como si existiera una versión verdadera enterrada en algún lugar, gritando silenciosamente por atención. Recuerdo una noche específica en la que entendí eso con brutal claridad. Estaba rodeado de personas, conversaciones ocurriendo, música sonando, sonrisas por todos lados, pero de repente sentí una soledad absurda. No porque estuviera solo, sino porque me di cuenta de que hacía años que no escuchaba mi propia mente sin interferencias. Todo en mí parecía reacción al trabajo, a la presión, a las expectativas, al miedo. Y en ese instante surgió una pregunta casi sofocante. Si eliminara todas las influencias del mundo, ¿qué quedaría de mí? Tal vez esa sea la pregunta más importante de la vida humana, porque la verdadera libertad no comienza afuera, comienza dentro. En el instante en que te das cuenta de que muchos de tus pensamientos no nacieron de tu conciencia, sino del entorno que te moldeó, y cuando esa percepción finalmente llega, algo cambia para siempre. Comienzas a observar tu propia mente como alguien que observa una prisión desde dentro. Empiezas a notar patrones, miedos heredados, deseos implantados, comportamientos automáticos, y por primera vez surge un espacio entre tú y todo aquello que programaron en ti. Ese espacio se llama conciencia, y la conciencia es el primer acto de verdadera rebeldía contra cualquier sistema. Existe una razón por la que el mundo moderno le teme al silencio, porque en el silencio no hay a dónde escapar, sin notificaciones, sin videos, sin ruido constante, sin suficientes distracciones para anestesiar la mente. Solo estás tú y todo aquello que llevaste años intentando evitar. Tal vez por eso las personas desarrollaron una necesidad casi desesperada de mantenerse ocupadas todo el tiempo. Despiertan mirando el celular, se duermen consumiendo contenido, llenan cualquier vacío con estímulos inmediatos, como si unos cuantos segundos de silencio fueran insoportables, y tal vez realmente lo sean. Piensa en eso por un instante.
Tal vez el problema nunca fue el silencio, tal vez el problema sea aquello que el silencio revela, porque cuando el ruido desaparece, surgen preguntas peligrosas. ¿Realmente me gusta la vida que llevo? ¿Quién soy sin distracciones? ¿Por qué me siento vacío incluso haciendo todo lo que se supone que debería hacer? Y muy pocas personas pueden soportar esas preguntas sin intentar escapar de inmediato. Entonces el mundo ofrece anestesia, desplazamiento infinito, entretenimiento infinito, información infinita, todo rápido, todo superficial, todo diseñado para impedir la profundidad. Herbert Marcuse creía que la sociedad moderna creó falsas necesidades para mantener a las personas distraídas y emocionalmente dependientes. Y tal vez eso sea exactamente lo que está ocurriendo ahora. Ya no percibes tu propio cansancio porque vives dopado de estímulos. Tu mente nunca descansa lo suficiente para reflexionar, nunca guarda el silencio necesario para comprenderse a sí misma, y poco a poco desaparece tu capacidad de contemplación. ¿Ya notaste cómo casi nadie puede permanecer presente? Las personas ven algo mientras usan el celular, comen sin sentir el sabor de la comida, escuchan sin realmente oír, viven fragmentadas, como si la conciencia estuviera siempre dispersa en 1000 direcciones distintas, y tal vez ese sea el objetivo más silencioso del sistema, impedir la profundidad emocional, porque las personas profundas cuestionan, las personas conscientes observan, las personas presentes perciben las manipulaciones, pero una mente distraída no percibe su propia prisión, y tal vez eso sea exactamente lo que vemos todos los días, una humanidad entera corriendo desesperadamente de sí misma, porque mirar hacia adentro exige valentía, exige enfrentar dolores antiguos, miedos ocultos, verdades incómodas. Exige darte cuenta de cuántas partes de tu vida tal vez fueron construidas solo para evitar el rechazo, la soledad o el fracaso. Pero hay algo que el sistema no puede controlar por completo, el instante en que alguien finalmente se detiene. Deja de correr, deja de consumir sin conciencia, deja de huir de sí mismo, porque en ese instante el silencio deja de ser vacío y se transforma en despertar. Existe una prisión todavía más profunda que el control de la mente, la prisión emocional, porque el ser humano rara vez permanece donde está por lógica, permanece por miedo, miedo a perder, miedo a decepcionar, miedo a quedarse solo, miedo a descubrir que construyó su propia vida sobre decisiones que nunca tuvieron sentido. Y quizá eso es exactamente lo que mantiene a tantas personas atrapadas en rutinas que las destruyen lentamente. No son cadenas, es apego, apego a lo familiar, a lo predecible, a lo cómodo, incluso cuando esa comodidad está asfixiando el alma, y hay algo profundamente triste en eso. Personas abandonando su propia esencia para mantener la aprobación social, hombres que desaprendieron a sentir, mujeres que desaprendieron a soñar, personas enteras viviendo versiones reducidas de sí mismas solo para encajar en las expectativas de los demás, porque la autenticidad asusta, ser verdadero tiene consecuencias. Cuando alguien empieza a pensar diferente, incomoda. Cuando alguien decide salir del automático, asusta a quienes siguen atrapados en él. Y quizá por eso tantas personas prefieren seguir siendo infelices antes que correr el riesgo de la libertad. Porque la libertad exige responsabilidad, exige mirar la propia vida sin mentiras, exige admitir que muchos de los caminos elegidos fueron guiados más por el miedo que por la verdad. Abraham Maslow creía que el ser humano vive constantemente dividido entre dos fuerzas, el deseo de seguridad y el deseo de crecimiento. Pero el crecimiento casi nunca ocurre en territorios seguros. Nace en la incomodidad, en la duda, en la ruptura, y es exactamente ahí donde la mayoría retrocede, porque permanecer en un dolor conocido parece menos aterrador que enfrentar lo desconocido. Entonces las personas aceptan relaciones vacías, trabajos que las enferman, rutinas sin sentido, y se repiten a sí mismas: podría ser peor,
pero existe una diferencia cruel entre la gratitud y la resignación emocional. Muchas personas no están en paz, solo están demasiado cansadas para cambiar, y el sistema lo sabe. Por eso alimenta constantemente sus miedos. Miedo a fracasar, miedo a no tener suficiente dinero, miedo a envejecer, miedo a no ser amado. Porque las personas dominadas por el miedo rara vez cuestionan la estructura que las aprisiona, simplemente sobreviven dentro de ella. Y quizá muchos ya se han vuelto emocionalmente mecánicos, sienten poco, reflexionan poco, cuestionan poco, viven anestesiados por la rutina, la obligación y la distracción. Pero algo extraño sucede cuando una persona finalmente enfrenta sus propios miedos de frente. Se da cuenta de que gran parte de las prisiones emocionales existían solo porque nunca habían sido confrontadas conscientemente, y en ese instante la estructura empieza a derrumbarse, porque el miedo pierde fuerza cuando deja de vivir escondido en la oscuridad. Carl Jung decía que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad. Tal vez la libertad sea exactamente eso. No convertirte en alguien sin miedo, sino dejar de permitir que el miedo decida tu vida. Porque existe una pregunta silenciosa que define el destino de cualquier ser humano. ¿Estás viviendo de acuerdo con quien realmente eres o solo estás intentando no perder aquello que aprendiste a temer? Y entonces, después de tanto ruido, después de tantas distracciones, después de tantos años viviendo en automático, algo finalmente despierta, no como una explosión, sino como un susurro, una incomodidad silenciosa que crece dentro de ti hasta volverse imposible de ignorar, porque llega un momento en el que el alma se cansa de sobrevivir sin sentido. Empiezas a mirar tu propia rutina con una extrañeza difícil de explicar. Las mismas calles, los mismos horarios, las mismas conversaciones vacías y de repente todo parece demasiado artificial, como si estuvieras observando tu propia vida desde afuera. Ese es el inicio de la conciencia, el instante en que te das cuenta de que pasaste demasiado tiempo viviendo por reacción y muy poco tiempo viviendo con presencia. Pero pensar por uno mismo es una de las experiencias más solitarias de la existencia, porque en el momento en que despiertas, ya no puedes fingir que no ves. Empiezas a notar manipulaciones sutiles. Notas cómo el miedo influye en las decisiones, cómo la distracción roba presencia, cómo la sociedad recompensa la obediencia emocional. Y eso lo cambia todo, porque la conciencia destruye ilusiones. Ya no puedes admirar ciertos patrones de la misma manera. Ya no sientes orgullo de vivir agotado. Ya no crees que el éxito signifique únicamente producir sin descanso. Ya no aceptas tan fácilmente aquello que antes parecía normal. Y lo más extraño es que el mundo a tu alrededor empieza a reaccionar a tu despertar. Personas incómodas con tus preguntas, ambientes incómodos con tu silencio, relaciones sacudidas por tu cambio, porque cada vez que alguien despierta, termina revelando el sueño de los demás, y eso asusta. Pero hay algo importante que nadie te dice sobre la libertad. No ocurre de un solo golpe, no existe un momento mágico en el que todas las cadenas desaparecen. La verdadera libertad se construye en pequeños actos conscientes, cuando empiezas a proteger tu atención, cuando aprendes a decir no, cuando dejas de vivir solo para obtener aprobación, cuando dejas de abandonarte a ti mismo para encajar en lugares demasiado pequeños para tu alma. Epicteto decía que ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo, y quizá justamente ese sea el punto central de todo. La esclavitud moderna no comienza afuera, comienza cuando pierdes el contacto contigo mismo, cuando desaprendes a escuchar tu propia conciencia, cuando aceptas vivir emocionalmente anestesiado, cuando cambias autenticidad por adaptación. Pero la conciencia rompe con eso, porque una persona consciente ya no puede ser manipulada de la misma manera. Observa antes de reaccionar, cuestiona antes de obedecer, reflexiona antes de seguir a la multitud. Y aunque todavía exista miedo, algo cambió profundamente dentro de ella. Ahora existe presencia,
existe intención, existe verdad. Viktor Frankl escribió algo que debería resonar dentro de todo ser humano. Cuando ya no podemos cambiar una situación, somos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Tal vez eso es exactamente lo que este momento representa, no una huida del mundo, sino un regreso hacia ti mismo, porque al final la mayor revolución que alguien puede vivir es recuperar su propia conciencia en un mundo que lucra con personas dormidas. Y quizá la pregunta más importante de todas sea esta: después de ver todo esto, ¿seguirás viviendo en automático o finalmente empezarás a vivir de manera consciente? Y quizá esa sea la verdad más incómoda de todas. La mayoría de las personas nunca se dará cuenta de que estaba atrapada. Seguirán corriendo, produciendo, consumiendo, hasta confundir el cansancio con el destino. Pero tú lo viste, y después de que alguien ve su propia prisión, algo dentro de esa persona nunca vuelve a dormirse por completo, porque la conciencia cambia todo, cambia la forma en que miras el tiempo, el trabajo, las relaciones y sobre todo a ti mismo. Tal vez la libertad no sea escapar del mundo, tal vez la libertad sea dejar de vivir como alguien que abandonó su propia esencia solo para sobrevivir. Carl Jung decía: hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Entonces quizá la verdadera pregunta nunca fue ¿quién me está controlando?, sino más bien ¿en qué momento dejé de escucharme a mí mismo? Y si hoy alguna parte de tu mente despertó, no ignores eso, porque algunas verdades llegan para destruir ilusiones, pero también llegan para salvar vidas. Gracias por quedarte hasta aquí. Sé que este tipo de reflexión no es cómoda, pero quizás sean precisamente las verdades incómodas las que más necesitamos escuchar. Recuerdo una madrugada específica en la que me quedé mirando el techo de mi habitación, completamente en silencio, sintiendo que mi vida estaba pasando demasiado rápido y que yo estaba demasiado ausente dentro de ella. Esa sensación me asustó, pero fue ahí cuando empecé a entender que vivir conscientemente quizás sea la forma más rara de libertad que todavía existe, y quizá hoy tú sentiste algo parecido. Entonces escribe aquí en los comentarios, ¿cuál fue la parte de este video que más te impactó? Si este video despertó algo dentro de tu mente, deja tu like, suscríbete al canal y cuidado con el próximo video que está apareciendo en tu pantalla, porque tal vez revele una verdad que mucha gente pasaría toda la vida intentando evitar.